Cordero de Dios. Emmanuel. El camino. La verdad. Y la vida. Conozcamos más de Jesucristo. Propósito de vivir, con el doctor Luis Fernando Solares. Bienvenidos en el santo nombre de Jesús a propósito de vivir según el plan de Dios para su vida. Me siento tan contento de poder estar en esta hora, cualquiera que sea su vida, mujer, hombre, niño, niña, que esté mirando un programa, para reconocer que hay un plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros y que el anhelo que yo tengo y tenemos todos en este programa es descubrirlo para poder vivir una vida llena de gozo, de paz, de esperanza, de fe y de confianza en todo el futuro, aún por la eternidad que Dios ha prometido a los que confían en nuestro Señor Jesucristo. Este programa es especial porque tengo un invitado especial. Quiero contarles que su voz es muy conocida. Tengo la dicha de estar oyendo cada vez que me conduzco hacia el templo cuando me toca el privilegio de predicar el programa radial Visión para Vivir. Así es que oigo sus mensajes del invitado de hoy y siempre me llenan de bendición. Y usted, si ha oído Visión para Vivir, sabrá de quién se trata. Del doctor Carlos A. Zazueta, quien es pastor también. Leeré un breve resumen de su biografía, de su currículum, para que usted se identifique con él si no ha escuchado el programa radial. El pastor Carlos Zazueta depositó su fe y confianza en Jesucristo como su Salvador después de escuchar el Evangelio a través de un grupo de cruzada estudiantil para Cristo. En la escuela preparatoria de su ciudad natal, Culiacán, Sinaloa, México, en el año de 1984. Carlos es el menor de 6 hermanos y el primero en su familia en conocer del Evangelio de Jesucristo. Actualmente, gran parte de su familia ha venido a conocer del Señor gracias al ministerio pastoral que Dios le ha llamado a realizar. El pastor Carlos Zazueta es graduado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico de Culiacán y años más tarde recibió un título de maestría en Teología en Liderazgo Pastoral en el 2002. Y posteriormente un doctorado en liderazgo ministerial en el 2017. Ambos en el Seminario Teológico de Dallas, muy reconocido, por cierto, a nivel mundial. Desde entonces, el pastor Carlos ha fungido como el pastor fundador de la Iglesia Bautista Casa de Poder en Garland, Texas, en los años 1999 al 2000. Y la iglesia Stonebriar, en español, en Frisco, Texas, de 2001 hasta el presente, que es la iglesia hispanohablante
de Stonebriar Community Church, en la cual el pastor Charles Swindoll funge como pastor principal. Aquí hago un momento para contarles que este libro que tengo en mis manos ha significado desde que nací de nuevo un tesoro para mi vida personal. Su autor es Charles Swindoll. Así es que si usted quiere conocer de la gracia que ha recibido en Cristo, es un gran libro que le puedo recomendar. En enero del 2007, el pastor Carlos Azueta se sumó al equipo del Ministerio Radial Internacional de Insight for Living Ministries, desempeñándose como pastor del ministerio en español y la voz radial del pastor Swindoll para el mundo hispano hablante. Una de las pasiones del pastor Carlos Azueta es compartir del amor y la gracia de Jesucristo con personas de diferentes edades y etapas de la vida. Dios le ha dado una habilidad para aplicar los principios bíblicos a temas de actualidad, de una manera que es pertinente y fácil de entender. Sensibilidad que comunica como el pastor maestro del programa de enseñanza radial, Visión para Vivir. Carlos se casó con el amor de su vida, Carla, en noviembre de 2011, y en el 2018, este año, ambos recibieron a su hijo Charles Asher como parte de su familia. Pastor Zazueta, bienvenido a este programa. Muchas gracias, hermano Solares. Estoy tan agradecido cuando leo un currículum como el suyo, con un final tan tierno. Gracias. Cuando escucho que Charles Asher es su hijo con Carla, su esposa. Así es, hermano. Qué lindo. Bienvenido sea. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Lo hemos invitado, Pastor Mendito, porque la gente lo ha escuchado. Y muchas veces tenemos la dicha de entender que el que nos habla tiene un concepto y un conocimiento del Dios eterno y de Jesucristo tan lindo que aprendemos y recibimos. Pero hay facetas en la vida de un siervo como usted que no conocemos, como el detalle con el que terminamos esta Biblia pequeña. ¿Se casó a qué edad? Porque veo que hay una diferencia entre la edad y lo que pasó hace apenas unos cuantos meses. Así es. ¿A qué edad se casó Carlito Bendito? A los 43 años, hermano. A los 43 años. Impresionante. Creo que esto merece algo de parte de usted y de mí. Y es darnos cuenta que él por años le ha servido al Señor soltero y ahora es un hombre casado, felizmente casado, con el amor de su vida. Es como para decir, vale la pena esperar. Correcto, así es, lo puedo atestiguar de todo corazón. Qué lindo escuchar eso. Y con respecto a Charles Asher, ¿qué nos cuenta? Un bebé que el Señor había formado en algún lugar del mundo y que puso y sembró en nuestros corazones. Desde hace mucho tiempo la idea de adoptar un hijo había estado en nuestra mente. Jamás ha sido plan B, siempre ha sido plan A. Cuando nos casamos, Carla y yo, hablamos acerca del deseo de que si el Señor nos concedía tener hijos biológicos, de cualquier manera queríamos tener la oportunidad de ser los padres espirituales y mentores espirituales de una criatura que nos permitiera darle un hogar, un niño con necesidad especial, de una familia y físicas también. Y comenzamos a orar con ese propósito. Un año después, 2 años después de casados, decidimos comenzar a explorar esas posibilidades e iniciamos un proceso. Después fue interrumpido el proceso porque mi esposa resultó embarazada y no podíamos continuar con ese proceso. Sin embargo, las circunstancias
y los caminos del Señor a veces incomprensibles para nosotros, nosotros no pudimos ver el logrado de esa criatura y no pudo completarse el embarazo. Ese proceso lo pasamos 2 veces. 2 hijos que ya habían pasado la etapa como para poder decir, ya somos padres porque ya hay un ser, dejaron de vivir en este mundo y ahora viven con el Señor. El momento fue doloroso aceptar esa situación, pero al mismo tiempo sabíamos que aunque no entendíamos el plan de Dios, todo estaba en su control. Una vez pasado el momento del duelo, no puedo decir luto porque a veces es complicado guardar luto cuando no existe un cuerpo, ¿verdad? El Señor nos permitió reponernos y guardar nuestros corazones de eso, hermano. Continuamos con el proceso y exactamente 9 meses desde el momento que firmamos el primer documento, estábamos teniendo en nuestros brazos a esa criatura. A veces la gente me pregunta por qué ese niño no fue de México, de Guatemala o de algún lugar en los Estados Unidos, tantos niños que necesitan un hogar. Es como preguntarle a un misionero por qué elige un lugar donde va a servir al Señor. Oramos al Señor para que nos pusiera en nuestro corazón un lugar donde sabemos que el Evangelio es prácticamente nulo y necesitado, pero que deseamos en nuestro corazón. Eso es nuestro deseo. No sabemos qué va a pasar, solo Dios lo sabe. Vamos a hacer todo lo posible porque ese niño conozca de Jesucristo, lo ame y un día pueda recordar su origen y llevar el Evangelio hasta ese lugar. El lugar que Dios apuntó fue China. Y en un lugar de China, el Señor estaba preparando este regalo tan especial para nosotros. Hace 4 meses está con nosotros y es, como su nombre lo es, una bendición para nosotros. Lía, cuando levantó en sus brazos a esa criatura que Silpa, su sirvienta, tuvo, dijo, su nombre será Aser, porque el Señor me ha bendecido. Ahora me llamarán bendita. Y la palabra Aser, o Asher en inglés, significa doblemente feliz. Es feliz ese niño, pero somos felices también nosotros. Por eso su nombre ha sido cuidadosamente escogido, porque nos llena de felicidad también. Y ahorita estamos disfrutando esa etapa, desvelados. A la edad que tenemos, no es fácil tener un bebé de 17 meses, pero disfrutando cada momento de él. Y graduándome, usted leyó ahí en ese currículum títulos y todo lo demás. No me agrada que se lean esas cosas, pero yo sé que se necesitan hacer por lo que sea. Pero el título que de verdad estoy disfrutando, del cual me quiero graduar, es ser padre. Y eso es lo que Dios ha permitido en mi corazón. ¿Sabe qué pasó, Pastor Zazueta? Que el Espíritu Santo ya comenzó a obrar. Porque no dudo que la primera pregunta que le hice abre el corazón de la gente que está viendo el programa. Y saben, nunca planeamos un programa. Dejamos que Dios nos guíe para hacerlo. Y yo mismo estoy impresionado, conmovido por la razón que ya escuchó. Ese es el hombre genuino detrás del llamado que Dios hace. Ven la parte humana, la parte preciosa, paternal de un esposo que ama a su esposa y que está dispuesto a respetar y a obedecer y a rendirse a la voluntad de Dios. Y luego el Señor les regala el gozo múltiple de un hijo como el que les dio. Qué hermoso principio y comienzo de este programa nos has permitido, Señor. Te lo agradezco con todo mi corazón. Gracias. Pastor Zazueta, bendito, su estadía en Guatemala es un regalo para Guatemala. Su estadía con nosotros sé que no será muy larga porque tiene el mundo entero hispanoparlante a donde visitar. Pero me gustaría que nos contara qué pueden los jóvenes, la gente que lo mira, los adultos como yo, esperar de la vida en Cristo. ¿Qué somos antes? ¿Qué somos después?
¿Qué espera Él de nosotros? ¿Qué espera la gente de nosotros como siervos del Señor? Y usted tiene una experiencia ya amplia que Dios le ha permitido al lado de un hombre muy lindo, ejemplar, como Charles Swindoll. Pero cuéntenos de Carlos Azueta, por favor. Lo primero que me atrevería a decir, sobre todo a los jóvenes, gracias, sobre todo a la juventud que nos está viendo y que yo sé que ven este programa por lo especial que es, porque nos da ese propósito para continuar aspirando a vivir más para el Señor. Es decirles, muchachos, que no se olviden de tener grandes sueños, pero colocar esos sueños en Dios. Desde que yo conocí del Evangelio, a la edad de 16 años, estando estudiando en el colegio, nací en un hogar católico romano. Mi madre era muy devota. Me llevaba a misa cada 8 días. Era monaguillo, servía a lo que yo consideraba servía a mi Señor. Conocí de Dios ahí, pero conocí de un Dios un poquito diferente al que llegué a conocer después de adolescente. Fui destinado por mi madre para llegar a ser sacerdote católico, porque siendo el menor de 6 hermanos, hay una diferencia de casi 10 años del siguiente hermano que sigue de mí. Ellos se llevan 1 año el uno al otro y nadie esperaba que mi madre pudiera resultar embarazada y fue ese pequeño accidente o indigestión como creyeron que yo era. Y aunque la familia aconsejaba a mi madre en un lugar tan pequeñito allá en México, en un pueblito donde hay muchas formas de pensar, no la aconsejaban que tuviera esa criatura porque ya estaba grande y avanzada en edad. Pero ella y mi padre, que vivían en ese tiempo, decidieron tenerme. Yo doy gracias a Dios que tomaron la decisión de no abortar, porque aquí estamos hablando usted y yo. Gracias, Señor. Y la verdad es que ese momento fue el inicio de Dios de estar descubriendo un plan que ya tenía Él desde la antigüedad, de poner en el corazón de mi madre, de dedicarme al Señor, aún en el conocimiento y en la fe que ella tenía. Comprendo. Caminé con el Señor conociendo de Dios, pero llegó un momento en la etapa de la juventud donde todos jóvenes luchamos con ideas y conceptos y lo que nos dicen los demás, que a veces no nos dicen nuestros padres. Comencé a desviarme en el camino, a seguir a otras compañías porque ellos eran populares, porque ellos lo seguían otros, y yo era una persona súper tímida. Pararme frente a un público, hermano, era lo peor que yo podía hacer. Querer hablar en frente del salón de clases era atemorizante para mí. Mis piernas temblaban, sudaba bastante, yo no quería hacer nada de eso. Así es que en ese instante, en ese momento, en una ocasión tan especial, estando en el patio del colegio, había la inquietud y la pregunta de ¿qué pasará después de la vida? Habíamos escuchado de uno de los maestros que había comentado algo acerca de la Biblia, y a mí me llamó la atención la vida después de la vida, y estaba tan interesado en conocer eso, que Dios puso al lado mío a un joven cuyo nombre fue Gabriel, que se acercó conmigo y me preguntó si estaba interesado en conocer más de la Biblia. La verdad es que sí, tenía deseos de saber qué decía la Biblia acerca de la vida después de la vida. Y él me dijo, nosotros tenemos un grupo de estudio los viernes por la mañana, y como no hay casi clases, cantamos y leemos la Biblia y yo te voy a enseñar. Y así comencé a estar con ellos por 3 meses. Ahí descubrí a un Jesús que yo no conocí cuando era niño. Un Jesús tan lleno de amor que fue capaz de morir en la cruz por darnos a nosotros ese regalo maravilloso de la vida eterna si tan solo confiamos en Él. Y yo anhelaba el poder recibir un amor así especial en mi vida, carente de un padre. Tenía el amor de mi madre, pero había algo, una pieza faltante en mi vida. Y Jesús llegó a complementar eso en mi ser. Ese fue el nacimiento de mi vida. Yo no puedo hablar de un pasado tórrido ni estruendoso. Yo tenía un pasado normal, aunque con mucha confusión, pero había un deseo en mi corazón de que algo faltaba. Cuando el Señor fue presentado a mí y confié en Él, para mí esa fue la pieza faltante en mi vida. Y a partir de entonces yo le puedo hablar más de quién es Carlos Azueta, porque no se trata de quién es el hombre, sino realmente de lo que el Hijo del Hombre puede hacer con este hombre, lo que ha hecho y lo que me ha mostrado. Y eso es lo que
Me encanta decirle a la juventud que no desperdicien su vida, que de verdad, si ha llegado el momento en el que ustedes se han confrontado con esa gran verdad de reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, no dejen pasar una oportunidad más, porque se están perdiendo de una bendición de poder disfrutar unas aventuras increíbles con el Señor, como las que me ha tocado vivir a mí. Después de confiar en Cristo, me enamoré del Señor. Yo le puedo decir lo que era antes y después. El hombre joven tímido, temeroso de hablar en público. Dios me dio una pasión y un deseo de poder comunicar lo que estaba aprendiendo en su palabra. A los 3 meses de ir a una iglesia cristiana, me pusieron a dirigir el grupo de jóvenes, que nadie hace eso, hermano. No. Nadie hace eso con una persona que es nueva. Pero vieron algo en mí que solamente le puedo decir que es Dios que lo ha puesto. Que empecé a trabajar con el grupo de jóvenes, después me pasaron a la escuela dominical de adultos y en ocasiones a predicar sin tener mucho conocimiento de la Biblia, solamente lo que el pastor me ayudaba a entender porque veía algo en mí, me enseñaba y me daba sus bosquejos y me decía cómo y yo trabajaba un poco más en ellos y así comenzó. Hasta que llegó un momento en el que trabajando con un grupo de estadounidenses en nuestra iglesia local, conocía 4 o 5 palabras en inglés y yo era el traductor de ellos. Ellos vieron algo en mí también, la gracia del Señor se mostró y vieron la inquietud que yo tenía de aprender a cómo estudiar la Biblia. En la siguiente vuelta, del siguiente año, trajeron conmigo una caja de zapatos llena de cassettes. Algunos jóvenes no saben qué son los cassettes, hermano, pero esos tapes, esas cintas, eran grabaciones del pastor Swindoll en inglés. Y ese libro que usted tiene en sus manos, la primera versión, venía dentro de esa caja. Devoré ese libro como alguien que quisiera memorizar cada página, porque me estaba impactando el descubrir lo que realmente me había llamado a los pies de Cristo, que era la gracia. Gracias. Yo había escuchado de la gracia, cantábamos de la gracia, predicaban de la gracia, pero hablar de la gracia es una cosa, vivirla es una cosa muy distinta. Entonces pude descubrir realmente lo que significaba tener la libertad que Cristo nos ha alcanzado para poder ser lo que somos y permitir que nos cambie lo que Él quiere que seamos. Y ese libro revolucionó mi corazón y hizo que mi vida se consagrara en conocer más de esa gracia y hablar de esa gracia. Soñaba un día poder conocer al autor de ese libro y decirle lo que había provocado en mi corazón. Lo que nunca pensé es que ese grupo de personas que vinieron a trabajar con nosotros en la iglesia me hicieran una invitación a tomar un curso de métodos de estudio bíblico, de hermenéutica. Y la invitación fue al Seminario Teológico de Dallas. En inglés, con mi escaso inglés, me atreví a decir sí. Yo lo único que pensaba, si Dios está abriendo esta oportunidad, yo voy a ir. Señor, le voy a pedir que me ayude a hablar, que me dé el don de lenguas, pero una sola, inglés, es la que necesitaba para poder estudiar. Y fui a tomar ese curso. En la segunda clase, después de que yo descubrí algunas cosas interesantes de cómo estudiar la Biblia, con el profesor Howard Hendricks, un hombre que ya está con el Señor, que fue el mentor del pastor Swindoll por muchos años y fue anciano de nuestra iglesia por los años que el Señor le consiguió la vida, un maestro de maestros. Me impactó mucho y dije, eso es lo que yo quiero aprender a entender el pasaje dentro de su contexto y poder explicarlo, pero para que la gente lo entienda y busque al Señor en su palabra. Eso fue mi pasión. Y quise inscribirme en el seminario de Dallas, pero una, es muy costoso, 2, ya estaba por terminar mi curso de 5 semanas y tenía que regresar a México. Mi vida estaba hecha, comprometido para casarme, era un profesionista, estaba trabajando en el gobierno, llegué a ser el secretario particular del alcalde. Mi vida estaba hecha, mi vida se perfilaba en lo político. Y un día que haya más tiempo hablaremos de esa etapa de mi vida, pero cosas increíbles, como decir, mi vida está hecha aquí. Pero esa interrupción divina ocurrió y estuve estudiando ese curso y dije, es este lugar, en esta escuela donde yo debo estudiar. Y le pedí al Señor, como dice ese hermoso canto, que Él haga una senda donde no la hay. No veía la manera de yo juntar el dinero, no veía la manera de poder tener el tiempo para meter mi solicitud y que me aceptaran, simplemente por fe. Metí la solicitud, en solamente una semana yo escuché la llamada telefónica de las personas de admisiones y de ayuda financiera, tenía la aceptación al seminario para estudiar la maestría en teología con una beca completa por ser estudiante extranjero, porque en ese año en particular nadie había solicitado esa beca. Y pude entrar a estudiar esos
esos 4 años en el seminario. Y el Señor me concedió el deseo no de hablar en lenguas, pero aprender el inglés y poder pasar esos exámenes. Pero eso cambió mi vida. Yo lo que quería era aprender del Señor para comunicar su palabra. Era lo que deseo. El deseo en mi corazón es comunicar la palabra del Señor. En el año 98, con eso voy a hacerlo más rápido, estaba trabajando en el campus universitario, en el seminario, y estaba laminando unas credenciales de los estudiantes. Trabajaba en las misiones también. Y escucho una voz muy familiar para mí, pero una voz que se escuchaba en el primer piso, estaba yo en el segundo. Y esa voz era familiar porque era la voz que yo había escuchado tantas veces en esas cintas. Y era el pastor Swindoll, presidente del seminario de Dallas, que venía a las oficinas y pasó junto donde yo estaba. Entonces dije yo, esta es mi oportunidad, le tengo que decir lo que ese libro hizo en mi vida y lo que sus predicaciones han hecho en mi vida, cómo Dios lo ha utilizado para impactar mi vida. Me presento con él, por mi acento sabía que yo no era estadounidense, me pregunta dónde soy y como él es tan campechano, tan familiar, empezó a hacer memoria de la vez que había conocido México y le dije, Pastor Swindoll, yo quiero darle las gracias porque su libro impactó mi vida, aunque dividió a la iglesia, impactó mi vida en cuanto al conocimiento de la gracia. Pero decirle que yo sueño un día con poder traducir uno de sus mensajes al español, para que otras personas que no conozcan inglés puedan ser bendecidos de la manera que hemos sido bendecidos. Aunque es Dios, Dios lo utilizó a usted. Eso fue en el año 98. ¿Quién iba a pensarlo que en el año 2002, después de graduarme en el seminario, recibí una invitación para ser parte de la iglesia Stonebriar Community Church y ser el pastor hispano de una naciente iglesia hispana en el lugar donde él era el pastor principal? Cuando construyeron el santuario principal, porque la iglesia creció en un año, se triplicó, de apenas 1,500 personas ya eran más de 4,000 personas. Hubo la necesidad de construir el santuario e hicieron un culto unido. De los 3 servicios que había, del servicio en español que teníamos, hicieron un culto unido en el lugar donde iban a empezar la construcción del santuario. Y algo que ocurrió fue que yo tenía que traducir para él su mensaje. Entonces le mando un mensaje y le digo, pastor, el Señor cumple mi sueño. Estoy traduciendo su mensaje por primera vez al español para el grupo hispano. En el 2007, recibo nuevamente una segunda invitación. Ahora ser parte del ministerio radial, donde tengo que traducir sus sermones hasta 2 cada semana. Y disfruto mucho eso. Eran mis sueños eran poder hacer eso y el Señor los ha conseguido en el tiempo de Él. El sueño que desde niño tengo siempre ha sido el poder comunicar un mensaje que la gente sea inspirada. Yo no sabía si iba a ser un motivador profesional, alguien, no sé, lo que sí le puedo decir es que había algo que Dios estaba poniendo en mi corazón y que yo quería comunicarlo. Ahora entiendo que no se trata de hablar por hablar, sino se trata de hablar la palabra del Señor. Y es el deseo de mi corazón, que cada vez que abrimos la Biblia, el Señor sea el que se presente y la voz mía desaparezca y solamente la gente pueda escuchar a nuestro Señor, pero que se sientan motivados a buscarle cada día. Por eso digo a los jóvenes, son sueños que se viven y el Señor los concede. Preguntarán qué pasó con el compromiso matrimonial y todo lo demás. Así es. Bueno, por buscar del Señor, mi prometida, ella no quiso seguir ese camino, ella no quería salir de su casa, de su tierra y de su parentela. No quería ir a un lugar donde no conocía. Entonces tuve que tomar la dolorosa decisión de decir, bueno, yo sí tengo que ir. Y me partió mi corazón en 2, porque amaba tremendamente a esa joven, pero sabía que tenía que obedecer al Señor. Bendito sea. Y ahora entiendo que al mirar hacia atrás puedo darme cuenta de que valió la pena el creer en Dios. Gracias. Dios ha traído a mi vida en el año 2010, en uno de esos viajes maravillosos a la Tierra Santa. Íbamos trabajando en el Ministerio Radial de Visión para Vivir, o Insight for Living en inglés, y yo era uno de los que cuidaban uno de los 14 o 15 autobuses que iban. Cuando el pastor Swindoll van más o menos unas 700 personas a que él enseñe en los lugares. Bueno, yo sé que usted va y usted ha enseñado ya, usted sabe lo que estoy hablando. Entonces yo era encargado como pastor de un autobús de cuidar a la gente, de estar con ellos. Y ahí en ese autobús iba un grupo de personas solteras, entre ellas estaba una joven muy hermosa que captó mi atención, pero pensé, bueno, es una niña, una jovencita. ¿Quién iba a pensar que 3 días
después de estar en la Tierra Santa, porque cosas grandes pasan al tercer día en Jerusalén. Conocí a esta joven, nos hicimos amigos y empezamos una amistad y luego un noviazgo. Era marzo del 2011, el 11 de marzo de 2011, de 2010, perdón. Cuando regresamos, continuamos nuestra amistad, fuimos novios. Recibí una invitación por primera vez a venir a enseñar aquí al CETECA, aquí en Guatemala, pero fue justamente en ese año cuando años atrás habíamos escuchado que la nueva voz de Visión para Vivir salía al aire y habíamos ido a festejar allá en Antigua, en ese hotel que era un monasterio Casa maravilloso, Santo Domingo. bello. Cuando yo vi ese lugar, le dije bromeando a Carlos López, que usted conoció, y yo si un día me caso aquí me quiero comprometer, ¿no? Bueno, cuando venimos a enseñar aquí al CETECA en el 2010, venía con nosotros, en el 2011, venía con nosotros la directora del ministerio, pero también venía mi novia acompañándonos, porque de una u otra manera quería que conociera lo que yo hago. Lo que ella no pensaba es que iba a cumplir una promesa que yo he hecho a mí mismo. Y en la ciudad de Antigua, Guatemala, yo le propuse matrimonio a la que era mi esposa. Mi esposa tiene un dicho bien curioso, para que vean que cuando es el tiempo del Señor, las cosas suceden. Ella dice, me comprometí en Guatemala con un mexicano que conocí en Israel, nos casamos en Texas y ahora tenemos un hijo chino. Dios tiene un gran sentido del humor, ¿verdad? Pero es una maravilla el poder creerle a Dios y encomendarle nuestros sueños. Me casé a los 43 años, hermano. Mi familia pensaba que a lo mejor a mí no me gustaban las mujeres. Fui criticado porque como un pastor podía ser soltero. Se dijeron tantas cosas de mí. Pero yo sabía que era el tiempo del Señor y que había que esperar el tiempo del Señor. Gracias. Creían que era bien exigente, que era muy meticuloso, a lo mejor ya con la edad, a lo mejor me convertí en alguien así, pero la verdad es que yo sabía que la persona a la que yo quería conocer era alguien que amara más a Dios que a mí. Eso era lo único que yo pedía. Y eso es lo que es Carla en mi vida, una mujer que ama más a Dios que a mí. Y por lo consiguiente me ama también a mí también. Y a los 43 años la conocí, nos casamos. Y ahora, pues, ¿qué le puedo decir? Valió la pena la espera, hermano. Estoy más enamorado que lo que nunca he estado de ella. Y cada día el Señor me enseña más acerca de ella. Entonces, me gusta contar esta historia porque yo sé que hay jóvenes que constantemente me preguntan, tengo 22 años y siento que ya no voy a encontrar pareja. Le digo, ¿cómo le hace usted, pastor? Le dije, hijo mío, muchos baños de agua fría, mucha oración y mucha esperanza en que el Señor proveerá. Y creerle a Dios, no nada más creer en Dios. El Señor hizo posible que pudiera llegar y guardarme, reservarme para esa mujer que merecía que yo entregara todo mi ser, como lo hice con mi Señor Jesús. Ahora los dos servimos al Señor día con día en el discipulado de parejas, en la iglesia, y estamos listos para ver cuál es la siguiente página que el Señor va a escribir. Por lo pronto ahorita nos estamos acostumbrando a un nuevo horario de tener a un hijo de 17 meses que nos mantiene a la fila del asiento, pero bueno, contentos de poder ver esas experiencias. Pastor Zazueta, qué hermoso es escucharlo. Qué hermoso oír lo que Dios planeó para su vida. Y cuando usted habló de que creía en aquel tiempo que su vida estaba hecha, era la voluntad que usted tenía, pero había alguien que había planeado algo diferente y no lo permitió. Sí. Y esta es exactamente la dicha del hombre, encontrar cuál es ese propósito divino para una vida. Y usted, al soñar, al desear, era escuchado, porque le escucha. Pero ¿quién pone el querer como el hacer en el corazón? Es verdad. Él mismo. Por lo tanto, el deseo que tenía, el sueño que tenía, no era solo suyo, sino de alguien que le ponía el deseo de llevarlo a cabo. Y usted confió. Usted confió. Aún me imagino que pasó una experiencia dolorosa por aquella que fue su novia por tanto tiempo y que finalmente decidió seguir el llamado que Dios le hacía, que no le estaba haciendo
a esa persona digna. Correcto. Y finalmente usted encontró, ya a la edad que ahora Dios le ha permitido, que lo que hace es la razón de su vida. Y ese fue el diseño, si puedo hablar de esa manera, que Dios tenía para el doctor Carlos Azueta, el pastor Carlos Azueta, el quien ha hecho hoy ante las cámaras una descripción de un hombre antes de y después de. Y aquí quiero invitarle a usted, televidente lindo, a que me permita explicarle lo que ya usted ha entendido, pero lo explico para aquellos que no ven lo que está detrás. Cristo llegó a la vida de un hombre y Él hizo un cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese hombre ahora fue una nueva criatura. Y podemos distinguir muy bien cómo en la voluntad soberana de a quien Él se rindió, que es nuestro Señor Jesucristo, ahora su vida es útil para miles de miles, no exagero, millones de personas. ¿Y qué sentido tuvo la obediencia al llamado? El propósito de la vida del hombre consiste en honrar y glorificar a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió para salvación y perdón de nuestros pecados y vida eterna que Él ha prometido. Cuando escucho al pastor Carlos Azueta en la importante realidad de su vida, para muchos televidentes que en este momento lo están observando, sé que los inspira. Jóvenes, dijo, y hay jóvenes viéndonos. Jóvenes, óiganlo, atiéndanlo. No se trata de algo que a él le haga sentirse en algo beneficiado. Se trata de que él busca su beneficio, el suyo, como él lo tuvo. Hay gente que se cree muy grande con 25 años de vida sin casarse. Lo que usted dijo, pastor Zazueta. He visto gente en la iglesia que está luchando. ¿Qué hago, pastor? Tranquilo, tranquilo. Pero obviamente su testimonio abre el entendimiento para la voluntad del divino Dios que tiene para esa vida. Y si solo la recibimos y la aceptamos, vamos a darles la dicha de aceptar la voluntad de Dios para ellos. Yo sé que usted ha escuchado a muchas personas agradecerle al Señor por su vida. Y yo creo que aquí hay una que se lo agradece de todo corazón. Pero aquí hay gente ahorita que seguramente siente lo mismo. Pastor Zazueta, teniendo un programa como este, que tiene una audiencia que Dios permite, ¿qué consejo, qué algo más dentro de su experiencia, su vivencia, su testimonio, cree que puede ser útil en el tiempo que tenemos para bendecir a los que están oyendo lo que nunca esperaron? Porque casi siempre, pastor bendito, cuando nos toca hablar, no hablamos de nosotros. Sí. Hablamos de lo que Él es, la predicación es Él, la razón de ser es Él, pero olvidamos algo, que Él nos eligió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Él sabe por qué lo hace. Y cuando ese alguien, que es usted en este caso como el invitado, tiene algo que contarnos, es importante oírlo. Porque tal vez alguien se siente que le temblaban las piernas todavía cuando va a hablar en público. Y no ven que el milagro que hizo en usted fue total. Sí. De un hombre tímido a un hombre extrovertido, por darle una calificación o un término. Eso es un milagro. Sí. Eso es lo que es. Sí. Entonces, como veo milagros que Dios ha hecho a través de su vida, creo que es oportuno que nos cuente algo más si está en su corazón para bendecir a quien está mirándolo. Absolutamente. Esa timidez que había en mi corazón
provocada por cualquier circunstancia en la vida que yo llevé de inseguridad, de falta de una figura paterna en mi vida, llámese como se llame, cualquiera que haya sido la circunstancia. Fue Dios irla conduciendo hasta el momento adecuado de descubrir que había un propósito mucho más grande de lo que yo podía pensar. Y ese propósito era que llegara a conocer a Jesús como Él desea ser conocido. Es importante que lo mencione porque de verdad alguien que les está hablando en este momento pudo haber sentido el cambio de verme a mí en lo que yo era a darme cuenta de quien ahora soy. Lo único que puedo decir es que no es por méritos propios, sino los méritos de lo que Cristo ha decidido hacer. Hay un mensaje urgente que hay que compartir en estos momentos. Amén. Y ese mensaje es que Cristo salva. Aleluya. Que Cristo transforma. Aleluya. Que nos ha dejado esa palabra maravillosa para romper cualquier estereotipo y darnos cuenta de que hay un propósito para seguir viviendo aquí en este mundo antes de su venida. Y ese es el mensaje de urgencia que Dios pone en mi corazón. Y no quiero desaprovechar ningún escenario ni plataforma de recordarle a la juventud, a todas las edades, pero a la juventud hoy en día que veo con tanta tristeza que están tomando un rumbo muy diferente al que Dios quizá tenga para ellos. ¿verdad? Así es. Decirles de que no pierdan el tiempo, no desperdicien su vida. Busquen al Señor, sueñen grandes sueños en Él, confíen en Él, crean en Él, pero de verdad esperen en Él, que es la parte más difícil para un joven. Esperen en Él porque Él tiene algo. Yo sé que es duro porque mientras uno pasa por ese mar de aflicción, pareciera que el agua es interminable, pero hay una orilla donde el Señor espera y nos saluda desde ese momento, desde ese lugar, y nos pregunta, ¿han pescado algo? Y nos invita a desayunar con Él, nos invita a tener comunión con Él. Y yo quiero de verdad decirles que vale la pena esperar en el Señor, el tiempo adecuado de Él. Los milagros se dan porque el Señor así lo dispone en el tiempo de Él y la manera como Él lo pone. Así es. Pero vivimos por la providencia divina y todos los días la vemos. Por lo tanto, animarles a ustedes, hermanos que están viendo, queridos oyentes y televidentes, que sientan siempre que Dios sí escucha y que siempre responde. Muchas veces dice sí, otras veces dice no. Pero la mayor parte del tiempo Él dice espera. Y esa es la parte más difícil para nosotros. Es verdad. Pero vale la pena. Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Isaías 26:3. Confiad pues en Jehová. Él es la fortaleza de los siglos. Cuando un consejo de este tipo, dado con el corazón y la experiencia que tiene el siervo, Pastor Carlos Azueta, es oído, Dios se regocija, porque Él nos ama. Él lo ama a usted. Y Él anhela su bendición, su alegría, su gozo, su paz, todo cuanto Él puede dar, que es todo. Vale la pena escucharlo. Probablemente lo ha oído de otra manera. Vale la pena escucharlo. Y créame que este programa no está siendo visto porque nos tocó en la serie de Propósito de Vivir otro programa. No. Está siendo visto porque Dios quiere que usted sea testigo de una vida que Él también anhela hacer en su propia vida. Por eso es tan grande y valioso contarles de muchas cosas que el pastor Zazueta no ha dicho, pero que vamos a terminar diciéndolas. Él es escuchado por cuántos millones o radioestaciones o como podamos definirlo para que la gente vea de dónde viene el consejo. Cerca de 800 estaciones desde Canadá hasta la Tierra de Fuego y España. ¿Nunca se ha medido la audiencia en alguna forma hablando de cantidad de personas que la oyen? Es difícil debido a que solamente sabemos quién nos escucha por la gente que escribe, pero muchas veces las estaciones son las que reciben ese tipo de información. Ahora a través de las redes están ocurriendo cosas interesantes y vamos a poder tener oportunidad de medir un poquito más la audiencia.
Lo que me hace sentir en mi corazón el Señor es que cuando usted oye a alguien que 800 estaciones reproduce su mensaje y ve a una persona ahora rostro a rostro, ¿verdad?, a través de la televisión, ¿alguna vez pensó que detrás de una voz que ama a Jesucristo más que a su vida está un hombre con un antecedente de su pueblo, de sus papitos, de su servicio anterior a Jesús, darle la salvación y la vida eterna en la religiosidad, y luego lo que hace milagrosamente en el seminario de Dallas al darle entrada? Todo lo que usted ha oído, hay alguien detrás. No podemos verlo, pero nos ama y lo ama a usted. Entonces, cuando una persona, de nuevo, reitero mi corazón porque sé que este programa puede hacer algo grande en su vida, oye de su propio corazón lo que ha oído, crea en él, en Jesucristo. El pastor Zazueta no lo ha dicho, yo lo voy a decir. ¿Sabe cuál es la distinción entre una voz que ha oído y ha visto y aquello que no le hace a veces creer en alguien que cambia todo? Es la integridad. A veces los hombres que somos llamados podemos cometer errores, pero él nunca. No ponga su mirada en el hombre. Y cuando Dios le da la oportunidad de ver a un hombre que lleva ya prueba de años sirviéndole a Dios en integridad, en moralidad, en pureza, ¿oyó cuando él dijo que se había guardado para su esposa a los 43 años? Cuando se casó. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos enseña el mundo? Libertad, pecaminosidad, pero no le llaman así, pero es pecado. La diferencia es que ha preservado su llamado para gloria del Señor. No vea el error de aquellos que quizás ha visto que cometen errores. Vea a Jesucristo, Él no falla. Y esto lo digo porque sé que hay mucha desilusión, pastor, y usted lo sabe. Sí. Hay dolor en el corazón de jóvenes que hemos defraudado, que hemos fallado, y en el mundo entero, no es solamente en nuestra región latinoamericana. Pero si nos fijamos en el que es fiel y permanece su fidelidad para siempre, la esperanza no se pierde. Correcto. Y por eso es que estaba tratando de que sus últimas palabras en cuanto a las 800 emisoras que transmiten su mensaje, lo que respalda es al Señor, es el Señor, Sí. dándole a usted la Definitivamente. libertad de hacerlo. Pastor bendito, ¿qué más añade, si es que cabe algo, para lo que he dicho en este momento? Porque hay mucha desilusión dentro del cuerpo de Cristo por jóvenes que cabalmente usted quiere que confíen en Jesucristo. En el tiempo posmoderno en que vivimos, los jóvenes muchas veces no están buscando el tener una comprobación de la fe que uno comunica como líder cristiano. Los jóvenes necesitan ver que lo que uno comunica vaya y sea coherente como uno vive. Hay una gran necesidad de valores y de líderes cristianos que no solamente sean elocuentes con la palabra, sino también sean con toda concordancia en su manera de vivir. Nosotros somos jarros de barro agrietados que guardan un tesoro, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4. Un tesoro maravilloso que la gente necesita ver. Pero qué triste es cuando jóvenes cristianos, líderes religiosos, creen que la gente va a ver o escuchar a un jarro de barro, cuando la gente lo que necesita es ver esa luz
que está dentro de ese jarro. Está agrietado porque debe dejar ver esa luz. Es esa luz la que tenemos que dar a conocer. Decía una niña en una ocasión que en la escuela dominical aprendió que Jesús era muy grande, 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 grande. Y ella no entendía la capacidad de la grandeza de Jesús. Y su mamá le dice, sí, hija, es muy grande. Y se quedó pensando. El siguiente domingo, saliendo de la escuela dominical, escuchó otra cosa y venía enfadada, molesta. Y le decía a su mamá, ¿por qué vienes molesta hoy de la escuela dominical? Es que, ¿te acuerdas que te dije, mami, que la vez pasada la maestra dijo que Jesús era bien grande, grande, grande? ¿Sí? ¿Qué crees que nos dijo hoy? Dijo que abriéramos nuestro corazón para que Jesús entrara a morar en él. ¿Es verdad, hija? No, ¿pero por qué? Porque entonces se nos va a salir. ¿Sabe que esa niña tiene la teología correcta? Jesús se nos debe salir, hermano. La juventud, toda la gente necesita ver más a Jesús y menos a Carlos Azueta o a quien sea que se pare enfrente. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde tenemos que seguir modelos humanos, porque es lo que los medios del mundo comunican, cuando el único modelo es el medio que el Señor nos ha dado, que es Jesús, el único medio perfecto. Y es por eso que la gente necesita saber que, una vez más, suena como un sermón porque lo es, necesitamos ver a ese modelo especial, que no falla, que es perfecto, que es Jesús. Es el que nos invita y nos dice, sígueme. Y a Él no podemos dudarlo, vale la pena seguirlo. Eso es lo que quiero decir. Gracias, pastor bendito. Yo sabía que iba a decirnos algo importante. Confíe en Él, en Jesucristo, al que anuncia el pastor Carlos Azueta, al que hizo en su vida lo que hizo. Confíe y perdone a los que por alguna causa lo han decepcionado. Son seres humanos que no han sido fieles a un llamado, probablemente. Pero Él sigue creyendo y teniendo para usted todo el amor que le dio en la cruz del Calvario. Por eso se hizo hombre, para morir por usted. Y por eso es que Dios aceptó su sacrificio en lugar suyo. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí está nuestro Señor. Y su Espíritu Santo se mueve en este mundo, revelándolo. El deseo que tenemos los dos es que este programa le haya inspirado a buscarlo. Si puedo referirme al pastor Carlos Azueta como me he referido a Charles Swindoll, y podría ponerle 1000 ejemplos más de gente que ha vivido para Cristo y ha muerto viviendo y sintiendo y sirviéndole para Cristo por 2000 años. No vea la excepción. Vea una obra que por 2000 años el Señor nos ha mostrado en nombres y nombres y nombres y nombres que nunca terminaríamos un programa de mencionarlos. Ni siquiera conocemos a muchos. ¿Quién hizo la diferencia? Él mismo, que la quiere hacer en su vida, que la ha hecho hasta hoy en muchos hombres que han sido fieles y aún en los que no han permanecido. Creo que el Señor le ha hablado y creo que le ha dado fe y confianza en que su vida es valiosa, preciosa, porque Él lo creó para un propósito y Él lo va a cumplir. Siga el ánimo que le ha dado el pastor Carlos Azueta y bendiga a su familia, bendiga a sus seres queridos, bendiga a Guatemala, bendiga a quien puede bendecir. Porque Él en usted es la única esperanza que tiene esta nación y toda la humanidad. Él morando en cada persona que le ha confesado como su Señor y su Salvador.
Pastor Zazueta, quisiera que pudiera despedirse de esta audiencia bendita que tenemos, agradeciéndole con todo mi corazón que haya venido al programa. Agradecido soy yo, hermano, por el tiempo y la oportunidad de decirle a esta familia de Guatemala, muchas gracias. Gracias por sus oraciones, por adoptarnos como hijos, hermanos. A mi esposa y a mí, esta es la tierra que nos ha unido para siempre, y Guatemala lo llevamos muy cerca en el corazón. Gracias, gracias por dejarme ser parte de esta familia. Gracias a usted, Pastor Zazueta. Gracias de corazón. Si Dios lo permite, el próximo programa de Propósito de Vivir, espero que sea de igual bendición como ha sido este para mí, y creo que para usted también. Hasta pronto, hermanos benditos, y que Dios los bendiga. Amén.